Hola, bienvenidos a la palabra en punto. El día de hoy quiero platicar contigo, con todos ustedes, sobre algunos términos, algunas palabras, expresiones que utilizamos y que, de tanto utilizarlas, creemos que son correctas. Es válido al final de cuentas porque pues cada quien habla como quiere. Está bien, no pasa nada. Sin embargo, me parece conveniente, prudente, válido y hasta necesario que sepamos cuál es la expresión correcta, al menos qué significa aquello que estamos diciendo. Vamos a empezar. Hay unos tenis, por ejemplo, y algunas marcas, cuestiones deportivas, que se escribe Nike. Y las personas lo pronuncian pensando que está en inglés y dicen Nike. Sin embargo, fíjate que no es Nike, es Nice. Se escribe Nike, se pronuncia Nice. ¿Y qué significa de Nice o Nike? Bueno, es una diosa. Es la diosa de la victoria en la antigua Grecia. Los antiguos griegos, cuando llevaban a cabo sus competencias, digamos, las olimpiadas y otras más, se encomendaban a la diosa Nice. Se escribe Nike. ¿Por qué? Bueno, pues porque era la diosa de la victoria. Con ella, aseguraban velocidad, fortaleza, disciplina, y entonces iban directos al triunfo. ¿Qué hacen aquellas personas que se ponen ropa de esta marca? Pues lo que buscan es ser buenos deportistas, ser ágiles, ser excelentes en la disciplina deportiva que hacen. Sin embargo, fíjate que estamos a veces tan influenciados por algunas modas extranjeras que creemos que todo es inglés. Y entonces lo vemos y decimos Nike, cuando es Nike. O si lo pronunciamos en español o en griego sería Nice. Bueno, ese es un ejemplo para poder hablarte de este tema que te digo, tiene que ver con términos que utilizamos y que a veces no nos damos cuenta que estamos cometiendo pifias, yerros, errores. Uno más, vamos a hablar de varios, uno más es cuando has escuchado que la gente dice, vamos a celebrar la 11ª Olimpiada sobre tal cosa, del conocimiento, o la 20ª edición de tal evento, o la 18ª, etcétera. Fíjate cómo cuando las personas hablan de diferentes ediciones utilizan el sufijo ava, 20ª, ¿no? Etcétera, 18ª. Pero es un error craso, totalmente craso. ¿Por qué? Porque están hablando de fracciones. Piensa que tengo yo un pastel, o tenemos un pastel. Lo dividimos en 18 partes, 18 fracciones. Si yo tomo una fracción y te la doy, te estoy dando una 18ª parte del total del pastel. Eso es una fracción, una 18ª. Si la parto en 20 pedacitos y te doy una parte, sería una 20ª. Entonces, cuando hablamos de avo, el sufijo avo, ava, tiene que ver con fracciones. Solamente en nuestro idioma, el español o castellano, que es igual, correcto de ambas maneras, solamente hay un sufijo que es correcto, es correcto cuando usamos el sufijo avo, y es el 8. Entonces se dice, y entonces hablamos de octavo. Fíjate que este avo tiene que ver con los números ordinales. ¿Qué es un número ordinal? Cuando hablamos que llevan un orden, a diferencia de los números cardinales. Vamos a empezar primero con los cardinales. ¿Cuáles son los números cardinales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos son los números cardinales. ¿Cuáles son los números ordinales? Pues los que llevan un orden, como la misma palabra nos lo dice. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y ahí sí decimos octavo. Es la única que puede llevar el sufijo avo, el 8, octavo. Luego puede ser ya noveno o nono.
décimo. Luego del décimo sería décimo primero, onceno, o también podemos decir undécimo. Ese tiene 3 nombres: décimo primero, undécimo o también onceno. Luego viene el 12, que sería duodécimo o décimo segundo. El 13, décimo tercero, y seguimos décimo cuarto, décimo quinto, hasta que lleguemos al 20, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, etc. Entonces, cuando estamos hablando de ediciones de una actividad que se lleva, ya llevamos 6, por ejemplo, entonces no podemos decir, en la 7 no vamos a decir, o en la 8 no vamos a decir con un número que esté hablando de fracciones, sino estaríamos hablando de números ordinales. Entonces, cuando tú escuches en tu escuela, por ejemplo, que van a hacer la 20ava, ¿no? O el 20avo encuentro de escritores, error craso. No es 20avo ni es 20ava. Es vigésimo primero, porque 20ava es una fracción. Bueno, pues entonces ya vimos que tenemos esta primera palabra que analizamos, que es nice o nike, que está en griego, no es inglés. Y la otra que hablamos de décimo primero, etc. Hay otra palabra que también es muy utilizada en nuestra cotidianidad. Yo creo que todos la hemos escuchado. Cuando vamos a algún evento académico o alguna conferencia, o etcétera, nos dicen, y se encuentra en el presidium fulano, sutano y mangano. Presidium. Fíjate que esta palabra la usan tanto que la gente cree que es correcto, pero es un error también total. No es presidium. ¿Por qué? Porque mira, la palabra presidium viene del latín presidiaere, que se pronuncia presidere y que significa, y que es muy parecido a otra palabra, significa fortaleza. Lo traducimos como prisión. De presidium pasó al español como prisión. Pero como se parece, tiene la misma, al principio, la misma raíz que la palabra presidiaere, que significa presidir, pues la gente colijo y creyó que era lo mismo presidium que presidir. Lo correcto sería presiden el acto fulano, sutano y mangano, o presiden este evento, o están en la mesa de honor, o se encuentran en la línea de honor, pero no es un presidium, porque presidium es como si estuviéramos diciendo, y se encuentran con nosotros los presidiarios. De ese tamaño está lo que estamos diciendo. Error, repito, craso. Craso es grave, grande, digamos, ¿no? Entonces no es presidium. Entonces lo correcto tendría que ser preside el evento, ¿no? Tal o cual persona. Hay otra palabrita que también a mí me ha tocado muchas veces escuchar que la gente corrige cuando dicen gentes. Y dicen, no se dice gentes, se dice gente. Porque ya gente, con la pura E, ya implica conjunto, pluralidad, ¿no? O sea, implica un plural, digamos. Sí, en ese sentido tienen razón. Gente puede ser utilizado como singular y como plural. Pero fíjate qué curioso. Escritores que han ganado el premio Nobel de literatura como Octavio Paz o grandes escritores como Carlos Fuentes u otros más, mexicanos o de España o de Sudamérica, fíjate que utilizan el término gentes con S al final. ¿Será que no saben hablar, no saben escribir? Claro que no. Lo correcto también es gentes con S al final. ¿Pero por qué es correcto? Bueno, lo vamos a explicar. Mira, si yo digo gente, gente termina en vocal, en la letra E, gente. Y hay una regla en español que dice que cuando tengo un sustantivo que termina en vocal, cuando lo quiero pasar a plural, debo aumentar una S. Por ejemplo, si yo digo camisa, termina en una vocal, ¿cómo lo paso a plural?
le aumento la S, camisas, camisas. Bote, ¿cómo le aumento? ¿Cómo lo paso al plural? Le aumento una S y entonces dice botes, botes, con B grande, la llamada B grande. Ahora, en cambio, cuando termina en una consonante, debo aumentarle las letras E y S. Por ejemplo, si yo digo árbol, termina en L, entonces le aumento ES para que diga árbol singular, árboles en plural. Si yo digo lápiz, termina en Z, le tengo que aumentar ES para que diga lápices. Cajón, termina en N, le aumento S para que diga cajones. Bueno, pues entonces si digo gente, que está en singular, una persona es buena gente, la persona es una gente maravillosa, este señor es una gente que tiene buen corazón, lo que quieras decir. Bueno, está en singular. ¿Cómo lo pasas a plural? Gentes, le aumentas la S. De tal manera que aunque la palabra gente ya hable de una pluralidad, no elimina la regla ortográfica que dice que al pasar al plural debe llevar una S. Por eso es correcto, totalmente correcto decir gentes. Es gente y gentes, las dos son correctas en nuestro idioma español. Fíjate también que hay otra palabra, pasando a otra más, que también las personas luego a veces se confunden. Te lo formulo como una pregunta, digamos. Si yo te dijera, ¿qué tienes atrás? ¿Qué tienes atrás? Algunos contestarían, tengo la espalda, tengo la nuca, o tengo una barda, tengo la casa, o tengo una pared, o está un carro. ¿Qué tengo atrás? ¿Y qué tal si luego te lo modifico y te digo, ¿y qué tienes detrás? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Atrás es una cosa, detrás es otra cosa, en nuestro idioma español. Sin embargo, bueno, lo utilizamos indistintamente y bueno, hay una serie de errores al respecto, precisamente porque no distinguimos uno y otro término. ¿Qué es atrás? Atrás es lo que tenemos que, bueno, que está, no forma parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy parado afuera de una casa, ¿qué tengo atrás? La casa. Si yo me volteo y digo, ¿qué tengo ahora atrás? Y digo, hay un automóvil, tengo el automóvil. Ahora, me volteo, ¿qué tengo atrás? Hay un árbol, tengo atrás un árbol. En cambio, ¿qué es detrás? ¿Qué tienes detrás? Lo que forma parte de tu cuerpo. Siempre detrás es la nuca, la espalda y las partes, digamos, que forman parte de nuestro cuerpo. Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, vamos a pensar en la fila del cine para entrar a ver una película, o si estás en las tortillas para comprar kilos de tortillas, y dices, fórmate detrás de esa persona. Pues, ¿cómo me voy a formar detrás? La voy a abrazar y me le voy a pegar, pues me va a dar una cachetada con justa razón. Entonces yo no me formo detrás de las personas, me formo atrás de las personas, no detrás. Fíjate cómo estas minucias del lenguaje, como dicen algunos investigadores en la UNAM, minucias del lenguaje nos dan precisión en nuestro propio idioma. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque muchas veces estamos preocupados por aprender inglés, francés, alemán, ruso y chino mandarín. Y qué bueno que sepamos otras lenguas. Qué bueno. Pero es penoso que no sepamos nuestra propia lengua materna. Y entonces cuando vienen personas de otro país y nos preguntan y decimos, pues es lo mismo, da igual. Y entonces resulta que no es así. Creemos que todos son sinónimos cuando muchas veces son sinonímicos. Te invito a que veas en una edición pasada cuando hablé de sinónimos y sinonímicos. Aquí en la palabra en punto en RTQ. Puedes verlo incluso por medio de YouTube, porque después de que se
transmite en televisión, pues a los pocos días los programas se pasan por YouTube. Bueno, otro término que quisiera decirte es por qué decimos en este caso cine y cinema. ¿Qué significa cuando vamos al cine y por qué algunos dicen, bueno, voy a ir al cinema? ¿Qué diferencia hay entre cine y cinema? Bueno, para poder hablar de esto, fíjate que termina en el sufijo ma. Cinema. Voy a decirte algunas palabras que terminan con el sufijo ma. Mira, cinema, fonema, gramema, lexema, poema, etc. ¿Qué es eso de ma? Bueno, pues ma es un sufijo que significa, en español, nuestro idioma viene del latín, significa producto de. Entonces yo digo poema, estoy diciendo producto de la poe. ¿Y qué es poe? El apócope de poiesis. Y poiesis en griego es creación, creatividad. Entonces yo digo poema, el producto de la creatividad, del ingenio de una persona para escribir una poesía. Que en algún momento más, en otra edición, hablaremos de poema, poesía, etc. Bueno, ahorita te lo digo nada más así. Entonces, producto de la creación. Si yo digo gramema, otra vez ma, producto de grama. ¿Y qué es grama? Letra, escritura, producto de la escritura. De ahí viene gramática. Grama, palabra, escritura. Lexema. Lexema es léxico, hablar, producto del hablar. Bueno, y entonces, ¿qué? Cuando decimos fonema, pues producto del fonos, foné. ¿Y qué es? En griego, fonos, foné, pasa al latín, significa sonido. De tal manera que fonema, producto del sonido. Bueno, y cinema, pues entonces lo traduciríamos como producto del cine. Bien, pero ¿qué es cine? Fíjate que nosotros lo escribimos con C, cine, pero esta C derivó de lo que en griego se escribe una K, nada más que esa K suena como S, por eso nosotros lo escribimos como suena, cine, pero es K. ¿Cómo si lo leyéramos tal y como está escrito en español, diríamos, en vez de cine, diríamos kine, kine. Pero en griego se pronuncia cine. Si lo leemos como en español, dice kine, kine. De ahí viene la palabra kinestésico. ¿Qué es kine entonces? Movimiento, movimiento. De tal manera que entonces cuando decimos cinema, estamos diciendo el producto del movimiento. Producto del movimiento, porque originalmente, no sé si habrás visto alguna vez, las películas eran puros dibujitos, haz de cuenta, tengo aquí una hoja, y entonces en la hoja le iban pasando así, como si son muchas hojas, y le vas haciendo así en la esquina, y entonces al pasar la hoja tras la hoja, ¿qué es lo que hace? Que está un dibujito, pero luego el otro está así, y el otro está así, y el otro está así, y el otro está así. Y entonces cuando lo pasas rápido, se ve como si el muñequito se moviera, se hiciera así. Y entonces esto hace que parezca que el dibujo se mueve. Por eso incluso, fíjate cómo les dicen a las caricaturas, dibujos animados. ¿Por qué se llaman animados? Porque animado viene del latín anima. Y anima en latín significa vida. Entonces yo te digo, dibujos animados, lo traducimos al español y diría, dibujos con vida. ¿Cómo que con vida? Sí, porque se mueven, se mueven. Si lo veo nada más en un papel, no se mueve. Pero si lo pasamos en la televisión, ¿no? En una cámara, en internet, bueno, se mueve. Lo mismo si le hacemos así a los papelitos, así, se van a mover. Bueno, pues por eso se llama dibujo animado.
Y en el caso de cinema, estamos diciendo producto del movimiento. Producto del movimiento. Si yo digo cine, estoy haciendo un apócope. ¿Qué es un apócope? Cuando tengo una palabra, corto esa palabra, me quedo solamente con el principio de la palabra y con ese principio se entiende todo lo demás. Por ejemplo, un apócope, el que estamos viendo ahorita, cinema, apócope de cinema, cine. Vamos a ver otros apócopes. Televisión, apócope, tele, quito visión, que es la última parte. Refrigerador, apócope, refri. Compadre, compa, y quito el dre. Policía, poli, ahí viene el poli. Quito el cia, entonces ese es un apócope. Entonces, nosotros utilizamos muchos apócopes. Tenemos una palabra, la cortamos, nos quedamos solamente con la primer parte, ya no decimos la segunda, y con esa parte primera que decimos, pues se entiende que ese es la palabra completa y eso le llamamos apócope. Ahora, ¿pero qué pasa si corto la palabra pero me quedo con el final? Fíjate, no digo la primer parte, sino digo la última. Ya no se llama apócope, se llama aféresis. Aféresis. ¿Qué es? Vamos a poner algún ejemplo de aféresis. Por ejemplo, cuando las personas, que aquí se lo decimos muchas veces, todo lo que es el centro del país, el Bajío, decimos ira. Pero viene una persona y le digo al otro, ira. Ahí viene X persona, ira. Le quité la M, no dije mira, dije ira. Eso es una aféresis, porque quito la primer parte de la palabra y nada más digo el final, ira. En el campo, muchas veces los abuelitos se refieren a sus nietos cuando les hablan como muchacho y le gritan, pero no le gritan muchacho. Fíjate, a veces le gritan chacho, ven acá, chacho. Ese chacho, fíjate que le quitaron el mu, por lo tanto, al quitarle la primer parte y quedarse con la última, se llama aféresis. Eso es una aféresis. Bueno, hay un término que es una aféresis y que a veces se utiliza de manera despectiva, que es una incorrección totalmente, una falta de respeto. Cuando una persona que trabaja haciendo la limpieza en una casa, la gente le dice chacha, fíjate que le está quitando el mu, muchacha. Chacha es la aféresis de muchacha. Pero muchacha significa decirle persona de poca edad, inexperta, joven. ¿Y qué tal si esa persona tiene 40, 50 o 30 y tantos años? No es una muchacha. Tendríamos que decirle por su nombre, o señora en todo caso. Desgraciadamente, muchas veces, de manera despectiva, se usa la aféresis y entonces se dice chacha. Cuando lo escuches tú ya vas a saber que eso es una aféresis. Entonces tenemos apócopes y aféresis. En ambos cortamos la palabra, pero en el apócope me quedo con el principio de la palabra y en la aféresis me quedo con el final de la palabra. Bueno, pues espero que haya sido de tu agrado el tema o los diversos términos que hoy tratamos, que era sobre aclarar algunos términos, palabras, conceptos, expresiones que utilizamos cotidianamente y que como parte de nuestra cultura es necesario saber. Nos vemos en una siguiente edición en La Palabra en Punto.